Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder cantarte. También ahora, abriendo tu palabra, queremos pedir tu bendición, Señor, para que puedas ayudarnos a comprender lo que quieres decirnos y nosotros podamos aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. En su Biblia, por favor, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, por favor. Vamos a empezar en el versículo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1. En este capítulo 15, nosotros hemos aprendido en las semanas pasadas ya dos parábolas. La parábola de la oveja perdida y después aprendimos la parábola de la moneda perdida. Ahora vamos a estudiar la parábola del hijo perdido, o como más popularmente se le conoce, el hijo pródigo. Recordemos cómo empieza esta parábola. ¿Por qué Jesucristo llega a compartir estas tres parábolas? La historia empieza en el versículo 1 y 2, donde dice: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. Esta crítica de parte de estos fariseos y escribas dio pie para que Jesucristo comparta con ellos tres parábolas. Así es que la razón de por qué nosotros vamos a leer la historia del hijo pródigo es porque Jesús está dando respuesta, está dando contestación a esta crítica de estos religiosos en ese tiempo. Nosotros observamos en esos dos versículos que el ministerio de Jesucristo recibe murmuración. Si el ministerio perfecto del Señor Jesucristo va a ser criticado, nosotros debemos saber que nuestros ministerios, no siendo perfectos, también van a recibir crítica. La parábola de el hijo pródigo empieza en el versículo 11, y en ese versículo aparecen, en esa porción de la Biblia, aparecen tres personajes. El primero de ellos es el padre, que tiene dos hijos. Ese padre simboliza a nuestro Dios, el Padre. Aparecen dos hijos, el hijo mayor simbolizando a los fariseos y los escribas de los dos primeros versículos. Aparece también un hijo menor, o el hijo pródigo como le conocemos. Él está simbolizando a los publicanos y los pecadores que se acercaron a Jesucristo en busca de ayuda. Empecemos estudiando el primer personaje, el hijo menor o el hijo pródigo. En el versículo 11, la Biblia dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Recuerden, este hijo menor se acerca a su padre para solicitar su herencia. Este hijo menor se llegó a cansar de estar bajo la autoridad de su padre y bajo las restricciones que su padre tenía. Así es que llegó a preferir salir de su casa, buscar esa ansiada libertad. Ese era su plan. El único problema es que le faltaba plata. Así es que se acerca a su padre y le dice: dame la herencia que me corresponde. Sabemos por Deuteronomio 21 que el hijo mayor recibía 2/3 de la herencia, es decir, 67%, y el hijo menor recibía 1/3 de la herencia, es decir, el 33% de la totalidad de esa herencia fue recibida por el hijo menor. Cuando ya tenía estos recursos, llegó a salir de casa de manera ruda. Llega a pedirle al padre que reparta la herencia. El padre todavía no se había muerto. De la misma manera que es costumbre de nosotros repartir la herencia cuando el papá se muere, de la misma forma
era la cultura en ese tiempo. Cuando el papá fallecía, entonces la herencia se repartía y ya se sabía cómo: 2/3 para el hijo menor, 2/3 para el hijo mayor, 1/3 para el hijo menor. Cuando ya este muchacho recibe la herencia, en esa búsqueda de la libertad para llegar a tomar decisiones, llega a alejarse de la casa de su padre, y el versículo 13 nos lo dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. El hijo menor escoge a una provincia apartada. Él no quería estar bajo la autoridad de su padre, no quería estar bajo las restricciones, las reglas de la casa. Entonces toma la decisión de alejarse porque él necesita libertad. A lo largo del texto vamos a observar que esa libertad en verdad se convirtió en libertinaje. Desperdició sus bienes, vivió de manera perdida, y eso dio pie a que se le nombre a esta parábola como la parábola del hijo pródigo. Hizo un viaje al extranjero, lejos de papá, para poder tomar las decisiones que él pensaba que eran las correctas. Rechazó el liderazgo de su padre en su vida, rechazó la autoridad de su padre en su vida, y este muchacho se alejó pensando que lejos podía tener la libertad, la ansiada libertad de llegar a tomar decisiones, las decisiones que él quería. En el versículo 30 la Biblia nos dice no solo que desperdició la herencia viviendo perdidamente, sino nos dice que llegó a utilizar ese dinero para tener relaciones con rameras. Se alejó de papá. Recuerde que el Padre simboliza a nuestro Padre Celestial. Este incrédulo, esta persona que no conocía de Cristo, este hijo menor, llega a apartarse de ese lugar donde podía tener la cobertura, el amor, la bendición y todo lo que necesitaba ese hijo. Al incrédulo le llega a pasar esto. Se aparta de Dios. Pero no es algo que solo le sucede al incrédulo. A veces nosotros, los hijos de Dios, nosotros los creyentes, nos llegamos a alejar de Dios. Pensamos que al no estar cerca de Dios no vamos a estar obligados a cumplir las demandas y las exigencias de Dios a través de su palabra. Pensamos que alejándonos de la iglesia nosotros vamos a llegar a tener una vida libertina. Y por eso a veces la gente se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, porque no quiere escuchar de Dios, escuchar de la Biblia, lo que Dios quiere hacer. Él nos va a aguar la fiesta, queremos vivir en todos esos pecados que comete el mundo, así es que nos alejamos de Dios, nos alejamos de nuestro Padre Celestial. Para el hijo menor, apartarse de su padre tenía una implicación geográfica. Él fue a una provincia lejana. A veces para el creyente no necesariamente tiene una implicación geográfica. A veces el creyente puede estar sentado aquí en la banca y aún así estar apartado de Dios. El creyente puede asistir a una iglesia, puede hacer intentos de leer su Biblia, puede estar aparentemente todo está bien. A veces puede aparentar un cristianismo real el día domingo. A veces en la práctica de lunes a sábado, a veces se vive como ateo profesante. ¿Estás apartado de Dios? ¿Estás lejos de Dios? No necesariamente tienes que ir a una provincia lejana para no reconocer la autoridad de Dios en tu vida, en nuestra vida. El hijo menor, un incrédulo que hizo algo que usualmente hacen los incrédulos: se alejan de Dios. Pueden ser religiosos,
pueden asistir a una iglesia, pero nunca ha habido un momento de decisión, un momento de conversión. Se alejan de Dios porque no quieren vivir de acuerdo a la Biblia, porque no quieren tener las restricciones y la autoridad de Dios, porque quieren hacer lo que quieren. Y este hijo menor se alejó a esa provincia para hacer lo que él quería. ¿Sabes? Como sucede en la vida de toda persona, lo que tú y yo hacemos, las decisiones que tú y yo tomamos, y las decisiones que todo el mundo toma, finalmente tendremos que cosechar las consecuencias de lo que hemos decidido. El hijo menor cosechó una vida miserable. Ese fue el resultado de esa decisión de alejarse de la casa de su padre. El versículo 15 describe esta vida miserable y nos dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este muchacho fue a trabajar para un gentil y llegó a trabajar en un empleo denigrante. Para el judío, trabajar apacentando ovejas era el peor trabajo posible. De hecho, la ley judía dice, y aquí cito: maldito el que cría cerdos. Para un judío era denigrante trabajar apacentando ovejas. Para un judío era el peor trabajo. No solo tenía el peor trabajo, tenía alimento denigrante. Las algarrobas eran usadas como alimento para los cerdos y otros animales. Las algarrobas en situaciones extremas eran consumidas por la gente más pobre del lugar. Y este muchacho anhelaba comer los alimentos de los cerdos, de los inmundos cerdos. Cuando uno no es cristiano, tiene una vida denigrante. El no cristiano no piensa que su vida es denigrante. Piensa que su vida es divertida y hasta cierto punto feliz. Piensa que las actividades en las que participa son correctas, son adecuadas. Vive en un momento de locura temporal hasta que vuelve en sí, según el versículo 17, donde se da cuenta que esas cosas que eran significativas para este hijo menor, desperdiciar todo ese dinero, estar en contacto con prostitutas y rameras, para él, para este muchacho, era algo normal, era algo adecuado que debía hacer. Y en ese momento que realizó todo esto, para él no era una vida denigrante. Para él era correcto vivir de esa forma. Para él era vivir de manera feliz, haciendo todo lo que estaba haciendo. Versículo 17 utiliza la palabra pereza, palabra que significa literalmente agonizar. Este muchacho estaba en una crisis, no tenía que comer y deseaba el plato de comida de los cerdos. El versículo 14 nos habla de una crisis económica, donde la nación, la provincia, estaba en problemas económicos. La gente no compartía con otros, menos con extraños, porque había una crisis. Nadie le daba nada. Todos estaban tratando de guardar lo poco que tenían para consumirlo entre ellos, y cuando este joven necesita comida, nadie le da nada. A veces las circunstancias de la vida son bendiciones disfrazadas que tienen el objetivo de impulsarnos a nosotros
cuando éramos incrédulos, para acercarnos a Dios y llegar a recibirle como Salvador. Es lo que le pasó a este incrédulo. Este incrédulo sintió en carne propia el hecho de no tener que comer. Con el paso del tiempo, en la cultura judía, llegó a aparecer un dicho popular. El dicho popular afirma: cuando Israel se ve reducido al algarrobo, entonces se arrepiente. A veces nosotros somos mal llevados. A veces nosotros necesitamos circunstancias complicadas, difíciles, para llegar a buscar a Dios. Y Dios bendice nuestras vidas, como lo hizo con la vida de este incrédulo, a través de un problema complicado, para llevarle a este hombre a darse cuenta de que su vida era mejor cuando estaba en la casa de papá. Y llega a un punto de arrepentimiento. Y el versículo 17 describe este arrepentimiento cuando dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Observa la frase: volvió en sí. El incrédulo vive una locura temporal. No es sino hasta cuando llega a Cristo que realmente puede darse cuenta de que su vida, lo que le hacía feliz, las actividades en las que invertía tiempo, en verdad son una manifestación de una vida denigrante. Cuando llegamos a Cristo, vemos lo que es tener una vida abundante y disfrutar de la vida de manera diferente, ahí sí de manera plena. Pero es como que el incrédulo está loco y no se da cuenta que lo que hace y en las actividades que se llega a divertir y que llega a participar, en verdad es denigrarse como persona. Este hombre se dio cuenta de que aún los jornaleros de su padre les iba mejor. Y no solamente con buenas intenciones y con ciertas palabras interesantes, él llega a idear un plan donde él dice: voy a volver a donde está papá, voy a confesar mi pecado, voy a confesar el hecho de que he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi padre, debo arrepentirme, debo hacer las cosas de manera correcta. No se quedó simplemente este muchacho en el deseo de hacer algo, sino empezó a llevarlo a cabo y nuevamente viajó rumbo a su padre para pedirle perdón y pedirle que sea recibido como uno de sus jornaleros. El Espíritu Santo estaba obrando en la vida de este incrédulo. El Espíritu Santo estaba convenciéndole como lo hizo con nosotros, convenciéndole de su pecado y de su necesidad de arrepentirse. Y este muchacho empieza a viajar de vuelta a la casa de su padre. Como usted y yo lo hicimos un día cuando recibimos a Cristo. Volvimos otra vez a casa de nuestro Padre. El segundo personaje importante en la parábola es el Padre. El versículo 20 nos habla del Padre. El texto dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta parábola
Se la conoce como la parábola del hijo perdido, la parábola del hijo pródigo. Estoy de acuerdo con algunos estudiosos de la Biblia que dicen que ese no debería ser el título de la parábola. El énfasis de esta parábola no está en el hijo pródigo, no está en el hijo mayor. El énfasis en esta parábola está en el Padre. Esta parábola debería llamarse el ilimitado amor y perdón de un padre. El énfasis del texto está en el papá y cómo este padre es movido a misericordia cuando este hijo, en arrepentimiento y fe, retorna nuevamente a la casa de su padre. La expresión de amor y perdón ilimitado de este Padre y de nuestro Padre Celestial se expresa con varias acciones. Un beso, un símbolo en la cultura judía que cuando estaban reconciliándose, al final de la reconciliación, la persona que perdonaba sellaba esa reconciliación al final con un beso. Observa que le besa inmediatamente, no al final. El papá ni siquiera espera que su hijo le diga nada. Cuando le ve volver, el padre sabe que algo es diferente y le da un beso como muestra de su perdón y su reconciliación. Se habla de un vestido. El padre ordena a sus sirvientes que traigan un vestido. En el original, la palabra vestido tiene un énfasis importante a lo largo de esta parábola. Recuerde que la Biblia utiliza la vestimenta como ilustración de la justicia. Los harapos con los que estaba vestido el hijo menor representan la justicia propia. Y no sino cuando se saca esos vestidos y se pone los vestidos que solo el Padre Celestial puede dar, cuando la justicia de Dios se da al creyente, y para usar la palabra técnica, se imputa al creyente, se le otorga la justicia perfecta de Dios al creyente. Estamos vestidos con la justicia y con la salvación que únicamente nuestro Padre Celestial nos puede dar. Era el vestido. Era el mejor vestido. Era el vestido que únicamente podía dar el Padre, porque únicamente el Padre Celestial puede dar salvación. Le viste como hijo. Luego pone un anillo en su mano, un símbolo de restitución a la autoridad y a la posición original que tenía el hijo. Le da calzado. El calzado, los esclavos no usaban calzado. Esto era algo para los que eran hijos. El perdón de este padre es total, es completo. Él no le trata como un pecador arrepentido, le da una posición de hijo, la que tenía antes. Hace una fiesta. El becerro engordado era guardado para celebraciones muy importantes, como una boda o la visita de un personaje distinguido, y así lo ve el Padre a este pecador. Le quiere dar una posición adecuada. Mi hijo estaba muerto y ahora vive. Hermano, Filipenses 2 dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Esa era nuestra condición espiritual. De la misma manera como el hijo, este hijo menor, este hijo perdido. Y fue por arrepentimiento y fue porque por la gracia de Dios que usted y yo llegamos a conocer a Cristo como Salvador personal. Todo este momento de salvación en la vida del hijo menor se produjo porque el Padre fue movido a misericordia. En la diapositiva tú puedes observar, fue movido a misericordia. Misericordia es amor en acción. El anciano corrió, algo que para un anciano para un padre era indigno en esa cultura. Mostró
pies de amor que le llevaron a donde estaba el hijo. Se echó sobre su cuello, sus brazos de amor le dieron la bienvenida, le besó, sus labios de amor le recibieron y le perdonaron a este muchacho que había pecado tanto. ¿Sabes lo que debe motivarnos para que nosotros busquemos al incrédulo? No es nuestra responsabilidad evangelizar, no es nuestra obligación de evangelizar. No es que la Biblia nos diga como mandamiento que debemos ir y hacer discípulos a toda criatura. Es cierto que es un mandamiento, es cierto que es nuestra responsabilidad, es cierto que es nuestra obligación como creyentes, pero nosotros, como lo hizo nuestro Padre Celestial con nosotros debemos ir ante el incrédulo por amor, por misericordia. El hablar con ese compañero de trabajo de Cristo, el abrir nuestra boca y decirle que en Cristo hay salvación, no nos debe mover simplemente la responsabilidad que tenemos de hacerlo, debe movernos el amor al incrédulo. Porque un día nuestro Padre Celestial nos buscó. Hermano, tú y yo nunca buscamos a Dios. Nadie busca a Dios, dice Romanos 3. Nadie busca a Dios. Dios busca al pecador. Dios va corriendo a nuestro encuentro. Dios nos fue buscando a nosotros hasta que nos llegó a dar salvación. Esa debe ser la misma motivación que nos impulsa a compartir el Evangelio con el incrédulo. ¿Sabes? Hay un tercer personaje en esta historia. Es el hijo mayor, el que está representando a los fariseos y escribas del versículo 1 y 2 que se acercaron a Jesús a criticar el ministerio y por qué él comía con pecadores y publicanos. En el versículo 25 observamos el orgullo y el egoísmo que tenía este hermano mayor. El texto dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la fiesta y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Observas la frase con la que se describe al hijo menor? Bueno y sano. Frase que es una sola palabra en el original. Y frase que significa que este hijo menor había sido sanado física, mental y espiritualmente. Había llegado a Cristo y la vida de este hijo menor había sido transformada, como cuando tú y yo llegamos a Cristo. Pero observas la reacción del hermano mayor. Se enojó. Pensó que su padre se había equivocado. ¿Cómo es posible que se dé la bienvenida a aquel que ha desperdiciado todo el dinero viviendo perdidamente y en rameras? Había egoísmo también. En el versículo 29 dice: nunca me has dado un cabrito. En el versículo 30 dice: has hecho matar por un becerro gordo. Tenía envidia de que el padre le había dado un becerro gordo a este hijo, haciendo una celebración porque había vuelto. Y según el hijo mayor, nunca su padre le había regalado ni siquiera un cabrito para que él pueda gozarse con sus amigos. Orgulloso y egoísta. No le parecía bien que el Padre muestre amor por otro, por alguien que estaba necesitado, por alguien que estaba perdido, por alguien que estaba apartado de Dios. Este hijo mayor quería solo para sí los beneficios de su padre y no quería que
su padre comparta todo esto con aquel que se había apartado. Cuán descriptivo son estas palabras para la nación de Israel. Cuán descriptiva es la posición de los fariseos y escribas que criticaron a Jesús porque Jesús recibía a los pecadores y a los publicanos. A los fariseos les pareció mal, querían todas las bendiciones para ellos y no querían compartirlas con aquellos perdidos que se estaban acercando a Jesús. Este hermano mayor era también mentiroso. El versículo 29 dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sigo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Quién puede ser obediente siempre? Eso no es posible. En esta naturaleza humana que tenemos, no es posible que usted y yo obedezcamos a la perfección sin fallar a Dios. No es posible. Este hijo mayor piensa de sí mismo con orgullo: yo no te obedecí, yo no te he desobedecido jamás. Y era la posición de los fariseos y religiosos que creían que no eran pecadores, que creían que agradaban a Dios, y que por ese motivo Jesús no tenía que mostrar misericordia con aquellos pecadores que se estaban acercando a Él. El hijo mayor, así como el fariseo y el escriba, despreciaba a los pecadores. Y este hijo mayor lo hace en el versículo 30 cuando dice: pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro el becerro gordo. Pero cuando vino tu hijo, era hermano de él también, tu hijo, de manera despectiva, despreciando a su hermano. El hijo mayor utiliza estas palabras para mostrar su desprecio. Ni el fariseo ni el escriba era salvo. No se habían acercado a Jesús, pero también no querían que ninguno de esos pecadores se acercara a Jesús. Hermano, ¿eres tú un impedimento para que otros lleguen a Cristo? Estos fariseos eran un impedimento. Ellos no se acercaban a Jesús y tampoco querían que otros lo hagan. Y tú y yo debemos tener cuidado de que nuestra vida, nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestro ejemplo no sea una barrera para que otros lleguen a Cristo. Este hijo mayor no quería que su hermano sea bendecido. Quería todo para sí. Le despreciaba a su hijo menor. Y en medio de este escenario, nosotros observamos a un padre que llega a conciliar o trata de conciliar a estos dos hijos. El versículo 31 dice: él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hermano dijo: tu hijo. Observa cómo le dice el papá: tu hermano. Trata de reconciliarles. Hermano, no sabemos cómo termina la historia. No sabemos si el hijo mayor, a través de estas palabras, llegó a ser topado en su vida y llegó a aceptar a su hermano y llegó a entrar a la fiesta y regocijarse porque ese hermano menor había llegado a arrepentirse. El texto no nos dice, lo deja
en incógnita para que los que le están escuchando, esos fariseos y escribas, se den cuenta del mal comportamiento que tenían y que ellos no querían gozarse de cómo esos pecadores y esos publicanos estaban llegando a Cristo. Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. Hermano, ¿a quién tú y yo nos parecemos? La verdad es que el hijo menor no era el único que estaba perdido. El hijo mayor también estaba perdido. Los fariseos y los escribas no estaban llegando a Jesús, no estaban siendo salvos. El hijo mayor estaba en una situación espiritual peor que la del hermano menor, porque estos publicanos y estos pecadores estaban llegando a Cristo. Pero hermano, tú y yo podemos darnos cuenta que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y si tú y yo queremos saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida, recuerda, esto no es difícil. Dios desea que tú y yo estemos discipulando a toda criatura. Como parte de ese discipulado quiere que estemos evangelizando a las personas. Ese es el plan de Dios. Y cada vez que tú y yo lo hacemos y esa persona llega a conocer de Cristo, entonces hay fiesta en el cielo. Tú y yo podemos servirle a nuestro Dios. Tú y yo podemos ser un instrumento en las manos de Él, enfocando nuestra vida en aquello que tiene una trascendencia eterna. Pero mientras no nos mueva el amor por lo eterno, seguiremos justificando nuestro silencio. Seguiremos siendo un obstáculo para que el Evangelio, que lo conocemos bien, no llegue a aquel que lo necesita. Hermano, tú y yo necesitamos tomar en serio las misiones en nuestra vida. Tú y yo necesitamos hacer del evangelismo algo práctico, algo diario. Tú y yo necesitamos apoyar a nuestros misioneros de mejor forma, orando más constantemente por ellos, ofrendando con mayor generosidad. Y si Dios te está llamando a ser pastor o misionero o misionera, esa es la manera en que Dios te está pidiendo que tú te sigas. Vamos a salir de aquí tomando la decisión de amar lo eterno, haciendo nuestra parte, compartiendo el Evangelio con la gente con la que invertimos tantas horas en el trabajo. Vamos a estar orando por nuestros misioneros. Recibiste en el boletín una hojita con la lista de misioneros. Lo estamos entregando todo el mes, y si no tienes esa hoja en la mesa hay una pila de hojas donde están la lista de nuestros misioneros. ¿Estás listo para invertir en lo eterno? En este momento 2 hermanos se van a parar con una canasta y una hojita que la hemos repartido las semanas anteriores. Esa hojita dice, es una promesa de fe. No vamos a repartirlo a todos porque ya muchos han cogido y han llenado. Pero si tú todavía no te comprometes, si tú todavía no llenas esa hoja, que es una promesa de fe, donde tú te comprometes delante de Dios durante un año a apoyar con la cantidad que tú quieras la obra misionera, ¿por qué no lo haces hoy? Los hermanos están a nuestro alrededor. Si tú todavía no has hecho esto, no has recibido esa hoja, tú levantas tu mano y ellos te van a entregar esa hojita y un lápiz y tú vas a poder llenar. Tomemos en serio nuestra responsabilidad de las misiones. No lo hagamos simplemente porque es un mandamiento, porque es nuestra obligación. Hagámoslo porque un día nuestro Padre Celestial, cuando todavía no era nuestro Padre, nos buscó, nos abrazó, nos besó, mostró su misericordia para
tú y yo le lleguemos a conocer como Salvador. Eso es lo que debemos estar haciendo. Y yo espero que tú y yo tomemos esa decisión. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor a nosotros. Gracias, Padre, por buscarnos, a pesar de que nosotros fuimos los que pecamos. Gracias porque un día nos encontraste, nos mostraste tu amor y nos salvaste. Y no quisiste dejarnos con nuestra posición de pecadores o de criaturas creadas por ti. Quisiste darnos una posición más grande. Nos diste la posición de hijos. Y yo te doy gracias, Padre, por tu amor. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a estar haciendo lo mismo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a buscar al incrédulo y hablar de ti. Mientras usted sigue orando con sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano, porque eso me dice, vengo por primera vez, ore por mí, pastor. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te ruego por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a servirte porque te amamos, porque nos has dado la vida libre. No éramos nada y nos buscaste y nos diste tu verdad. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a compartir el Evangelio con el Padre. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor.